tratar de ver este punto. Primero, es un libro que se está presentando. En ese sentido, vamos a tratar de calibrar un poco esta conferencia. Se tituló básicamente Diferenciación entre parricidio y feminicidio. ¿Por qué? Porque vemos que en la práctica hay no pocos jueces que confunden la materia. Por ejemplo, reciben una denuncia fiscal por feminicidio y ellos no examinan bien el fondo del asunto. El feminicidio se distingue del conyugicidio. Ahora, el conyugicidio es una de las tantas formas de parricidio. En esa medida es bueno que ustedes sepan diferenciar entre lo que es, ¿no?, el parricidio y el feminicidio en la vertiente de una modalidad que es el conyugicidio. Pero el libro es por excelencia parricidio, solamente que se creyó pertinente, ¿no?, diferenciar categorialmente lo que es el parricidio, conyugicidio del feminicidio, para efectos prácticos, porque vemos que habría un cierto exceso en lo que es este manejo incorrecto de parte de jueces y fiscales respecto al feminicidio. La muerte de una mujer no significa mecánicamente feminicidio. La muerte de una mujer en manos de un varón es feminicidio siempre y cuando haya demostración de una razón o motivo de género, de una supremacía de género. Si no existe supremacía de género, eso sería conyugicidio, si son cónyuges, o sería homicidio en agravio de excónyuge, si son excónyuges, o sería homicidio en agravio de concubino, si son concubinos, o homicidio en agravio de exconcubino, si son exconcubinos. La muerte de una mujer en manos de su marido o exmarido no significa per se feminicidio. Eso que quede claro. Necesariamente hay que diferenciar los planos, y los planos son dogmáticos, y se quiere que los jueces y fiscales tengan la suficiente capacidad dogmática para saber diferenciar. Ese plano, supuestamente tan sencillo, es un plano que tiene que quedar muy claro desde un inicio. El feminicidio es un crimen separado del parricidio, no tiene una asimilación actualmente, me refiero, y es bueno que los operadores jurídicos sepan de frente, como se dice, diferenciar la materia, ¿no? Y esta diferenciación dogmática, a su vez, tiene, en consecuencia, operacionalmente, bastantes connotaciones. Si diferenciamos un inicio, vamos a poder diferenciar la pena también, ¿se entiende? El manejo dogmático no solamente es un manejo abstracto, el manejo dogmático es un manejo necesario, que hay que tenerlo, hay que manejarlo muy bien, hay que comprenderlo muy bien. En esa medida este libro trata de adelantar, en cierto modo, lo que sería una diferenciación entre parricidio y feminicidio. Pero sucede que el feminicidio no existe sin una comprensión previa del parricidio. El parricidio es un crimen tan importante históricamente, por ejemplo, que se comenta que en la Biblia cristiana se relata, ¿no?, hechos parricidas. Por ejemplo, si aplicásemos el finalismo de Bessel en su vertiente monosubjetiva o radicalismo subjetiva de Bessel finalista, podríamos nosotros tratar de comprender el símbolo el mito de Abraham, ¿no?, que fue inducido por Dios para que mate a su hijo Isaac, ¿no? Esta inducción de Dios hacia Abraham sería, por ejemplo, castigada bajo el modelo filosófico del finalismo en su vertiente del monismo subjetivo. Es bueno que estemos nosotros adiestrados en lo que es por excelencia la filosofía penal, porque no es algo abstracto, tiene aspectos prácticos muy interesantes. Jacobs, por ejemplo, comienza su filosofía penal relatando el mito de la serpiente que indujo a que pequen Adán y Eva, ¿no? Y Jacobs, por ejemplo, en sus libros dice que la imputación objetiva tiene que ver, por ejemplo, con este principio de confianza, ¿no?, que se rompe en este hecho de que la serpiente engaña a Adán,
y que Eva es la que es el instrumento de ese engaño. Los mitos no solamente sirven para que uno tenga una idea, digamos, aproximada. El mito sirve para que uno en derecho penal tenga un manejo también mucho más sencillo. Y nosotros en esta medida comprendemos, por ejemplo, también aspectos simbólicos de lo que sería el parricidio. El Dios nuestro, en la aplicación de un modelo finalístico de Belsel, en su vertiente monosubjetiva, podría significar, por ejemplo, una tentativa de inducción o una tentativa de parricidio. Porque solamente el ángel que detiene, ¿no?, a Abraham, en ese momento no se consume el evento criminoso. Pero esos aspectos simbólicos son aspectos que nos sirven de inicio para poder anclar la problemática. Y la problemática aquí es frontal, ¿no? El parricidio tiene sus aspectos nucleares, tiene sus aspectos básicos. Se comenta, por ejemplo, lo que sería por excelencia su trascendencia histórica. En el plano científico, por ejemplo, tenemos a Freud. Sigmund Freud, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no?, en su obra Tótem y Tabú. Freud dice más o menos lo siguiente. Dice, el primer crimen en la historia de la humanidad fue el parricidio. ¿Por qué? Porque en las cavernas prehistóricas, en donde solamente habían familias endogámicas, o sea, incestuosas, el hijo quería poseer a su progenitora y el progenitor masculino se había constituido en un impedimento para este hijo. Y por lo tanto el hijo mata al padre para poseer a su madre. Es una concepción de Freud, ¿no?, que lanza como hipótesis. Si juntamos el aspecto histórico de Freud y juntamos el aspecto simbólico de la Biblia, tenemos el panorama hartamente pletórico para poder nosotros tener ante nosotros una posible solución de la problemática del parricidio. El parricidio es un crimen atroz, es un crimen que nos socava moralmente como humanidad, es cierto, pero también en derecho penal hay que saber diferenciar los planos, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal español y el Código Penal alemán han derogado, han suprimido la figura autónoma del parricidio. Algunos dicen, pero ¿cómo es posible que supriman el parricidio? Han suprimido el parricidio, es cierto, pero han suprimido su tipo penal. Su tipo penal. ¿Eso qué implica? Que no han suprimido los hechos de parricidio, pues, porque no se pueden suprimir los hechos del parricidio, porque siempre van a haber en la China y en la Cochinchina, como se dice, siempre va a haber parricidio cuando se comete este hecho de matar al progenitor o al hijo. Pero, ¿qué ventajas operativas tiene, en síntesis breve, qué ventaja operativa tiene el hecho que Alemania y España hayan suprimido la figura típica del parricidio? En que si el parricidio es suprimido como tipo penal, lo llevan a la parte general del Código Penal. Y en la parte general del Código Penal se incluye como agravantes genéricas del parricidio. Eso es por un plano. Y por otro lugar, se da la posibilidad penal, punitiva estamos hablando, de que se puede penalizar el parricidio culposo, que es imposible, que es absolutamente imposible bajo el modelo de un tipo penal. Porque el tipo penal del parricidio peruano, por ejemplo, ¿qué dice? ¿No? El que mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge, concubino, es concubino, será reprimido. El que mata a sabiendas, dice, el que mata a sabiendas. Este matar a sabiendas, ¿qué significa? Matar intencionalmente, en donde el dolo está absolutamente claro. Es más, hay posiciones dogmáticas que dicen que hay dolo solamente directo. En consecuencia, el parricidio peruano, en su artículo 107 del Código Penal, es un parricidio solamente doloso, absolutamente doloso,
que no admite ninguna otra posibilidad. Si suprimiésemos el artículo 107, nos abrimos a la posibilidad de la parte general, en donde hay la posibilidad de manejar las agravantes, por un lado, y habría la posibilidad, ¿no?, de procesar y sentenciar a título de parricidio culposo. Porque así como se cometen en los hechos, prácticamente hablando, parricidios dolosos, también se cometen en los hechos parricidios culposos. Solamente que el tipo penal autónomo, el nuestro me refiero, solamente se refiere al parricidio doloso. Entonces, no hay que ver a la supresión del parricidio como tipo penal como algo que conculca al crimen parricida, como algo que fomenta la impunidad. No, nada que ver. Hay que verlo como una operación dogmática que se lleva al terreno legislativo y que abre la posibilidad para sentenciar y procesar previamente por parricidio doloso y por parricidio culposo. ¿Me dejo entender? Esa supresión típica tiene esa ventaja operativa, que es una ventaja operativa muy importante. Es desde ya una ventaja muy importante a nivel operativo. El parricidio, por otro lado, es un crimen grave, atroz, que socava nuestra estructura social, obviamente, socava nuestra calidad humana hasta cierto punto, que amerita nuestro estudio, amerita nuestro abordamiento. Y por ese motivo este libro, que se ha publicado en su primera edición hace ya más de 5 o 6 años, en esta segunda edición trata más o menos de mostrar esta reflexión sobre este crimen atroz que es el parricidio. Llevar este delito a un aspecto operativo dogmático para poder nosotros, ¿no?, comprender debidamente en su amplitud correcta lo que sería el fenómeno del parricidio, lo que es por excelencia el fenómeno del conjugicidio, concubinicidio, filicidio, parricidio propiamente dicho. Aparte de eso, hay cuestiones que podemos mencionar y que son muy puntuales, muy prácticas. Por ejemplo, hay un hecho que podemos discutir rápidamente. ¿Cuál sería? Imaginemos un hijo adoptivo que se entera recién que es adoptado y monta en cólera y mata a su progenitor y mata a su padre adoptivo. Los dos al mismo tiempo. El hijo mata en primer lugar a su progenitor porque se entera de que su progenitor es fulano de tal, y mata también a su padre adoptante porque está, ¿no?, digamos, encolvizado porque no es justo para él que él sea un hijo adoptivo. En esa medida, por ejemplo, tenemos una situación dogmática que nos presenta un reto para responder en el sentido de que si ese hecho de que ese hijo que mata a su progenitor y mata también a su padre adoptivo, ¿qué cometería respecto a cada uno de ellos? Y la solución dogmática sería que él no puede cometer 2 veces parricidio, porque es imposible. Solamente cuando se legalice el matrimonio homosexual podríamos hablar que un hijo puede matar a sus dos progenitores, a su progenitor masculino y al esposo, ¿no?, de este progenitor masculino. Solamente cuando se legalice un matrimonio homosexual entre varones y mujeres, podemos hablar que existe que existe un parricidio por doble, ¿no?, un parricidio duplicado. Como no existe esta coyuntura, solamente tenemos que darle solución a un caso, y que ese hecho planteado significaría por excelencia que solamente debe haber un progenitor o un padre adoptivo que amerite ser sujeto pasivo de parricidio. Mejor dicho, solamente hay un crimen parricida. La pregunta sería, ¿cuál de ellos? ¿Cuál sería la víctima de parricidio? ¿El progenitor biológico, pregunto yo, o el padre adoptivo? ¿Cuál sería la víctima del parricidio? Y para eso nuestra inteligencia tiene que abrirse
Y tiene que reconocer que el derecho penal es insuficiente y que necesita de otras parcelas. Necesita, en este caso, del derecho civil. Porque sin el derecho civil yo no tendría solución en lo absoluto. ¿Me dejo entender? Sin el derecho civil, ¿cómo yo podría solucionar este caso planteado? Sería imposible. Y sucede que el Código Civil peruano, en su artículo 377, nos da la solución de complementación. ¿En qué medida? Cuando dice, por ejemplo, ¿no? El hijo que es adoptado, ¿no?, deja de pertenecer a su familia consanguínea y se considera hijo de su padre adoptivo para todos los efectos. En consecuencia, si aplicamos el artículo 377 a este planteamiento dogmático, sería la solución por excelencia para tener, ¿no?, correcta una solución que dice e informa que el único sujeto pasivo de parricidio, en este caso planteado, sería el padre adoptivo de este hijo adoptivo. Por lo tanto, el único parricidio que comete sería en agravio de su padre adoptivo. Respecto al progenitor, podría ser homicidio simple, si no hay circunstancias graves, o podría ser calificado asesinato si hay alevosía, por ejemplo, ¿no?, si hay codicia, etc. Pero solamente puede haber una solución por parricidio. Eso que quede claro. Ese, por ejemplo, eso es un hecho muy interesante en dogmática que tenemos que afrontarlo, tenemos que asimilarlo en forma de vida y tenemos que comprender este panorama que se presenta ante nosotros. Para eso está el parricidio, justamente para que sea analizado, para que sea comprendido, para que sea debidamente analizado en todas sus aristas del caso. La sustantividad, adjetividad del parricidio, su modo operativo cuando es solamente tipo autónomo doloso, su mayor operatividad casuística cuando es un parricidio suprimido, típicamente hablando, y se abre en la parte general tanto como la posibilidad dolosa y culposa, por ejemplo. Esos son elementos muy puntuales que tienen que ser manejados, ¿no?, en los operadores jurídicos, ya sean abogados, jueces o fiscales. ¿Qué más? Como esto es un problema que se presenta día a día, es un tema que siempre ameritó una necesaria respuesta. Y en ese medida este libro se publicó hace unos 5 años y se está actualizando permanentemente. Un libro es como un hijo, es como una huella en el camino, y por lo tanto, en este evento académico de la presentación y conferencia que estamos mencionando, podríamos decir que este libro lo que ha tratado de hacer es plantear estos retos epistémicos, estos retos que se dan a diario en el país, y que encontremos una solución lo más correcta posible y lo más justa posible. En un entendimiento dogmático, es cierto, pero también en un entendimiento humano. Y, por ejemplo, hay una vertiente dogmática que dice lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es posible que un hijo que es criado con todo el amor del mundo, cómo es posible que un hijo o hija criado con toda la economía para él, con educación, vestido, vivienda, mate a sus progenitores? ¿Cómo es posible que Lita Espino haya matado a su progenitora, a su madre, cuando su madre prácticamente le daba todo a ella? Educación, vivienda, viajes por todo el mundo. Este planteamiento social humano es un planteamiento legítimo en la medida que la criminología también es un instrumento que nos arroja luces para que uno pueda comprender en una solución compleja y completa del caso esta luz criminológica que significaría, ¿no?, el hecho que hay que responder a esta pregunta. ¿Cómo es posible que un hijo o hija que tiene todo con ella o él mate a su progenitor? Y ahí existe una vertiente dogmática que dice, ¿no?, por ejemplo,
esos sujetos activos que matan en ese contexto a sus progenitores serían semi-imputables. Porque no sería entendible, no sería racionalmente entendible, ¿no? Fácilmente por lo menos, que podamos comprender alegremente que unos hijos que son muy bien tratados maten a sus progenitores. En consecuencia, ese aspecto criminológico, que tiene que ver con bastante psiquiatría forense también, hay que abordarlo y hay que responderlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en esa medida, como toda ciencia, nos comunican reglas y principios, y nos comunica también la idea que toda regla tiene sus excepciones. Y la regla acá sería que la imputabilidad penal tiene que plantearse bajo un término científico. La imputabilidad penal tiene que ser planteada siempre en un plano estrictamente científico. Si el sujeto antiguo, por más que haya sido bendecido por buenos padres, tiene conciencia plena de sus actos, sabe orientarse de acuerdo a esa comprensión de sus actos, ese sujeto es imputable, claramente imputable. Que sea un sujeto, hombre o mujer, desalmado, o que sea una persona desalmada o fría, es otra cosa. Es otro asunto, ¿no? Es otro plano, como se dice. En esa medida es que sí habría imputabilidad, por más que Lita Espino fue muy bien tratada, por más que fue muy bien educada, qué sé yo, fue una persona claramente imputable. Y la imputabilidad penal se delinea en esos estrictos ámbitos. No se requiere estar ante una situación de escándalo o de incomprensión total a condenar moralmente al sujeto activo. ¿Cómo es posible que siendo un hijo muy bien tratado, querido, mate a su progenitor? Es una pregunta legítima, socialmente hablando, pero que en un rasero estrictamente científico no soporta la respuesta dogmática que sería: si el sujeto sabe conducir sus actos y sabe comprender sus actos, podrá ser muy frío y desalmado, pero tiene que responder penalmente hablando. ¿Me dejo entender? Tiene que responder penalmente hablando. Ahora, hay ciertas enfermedades mentales, el bipolar, por ejemplo, qué sé yo, el bipolar, el maníaco depresivo, el hipomaníaco, por ejemplo, podrían presentar ciertas situaciones de semi-imputabilidad, ¿no? Pero la regla general es que respondan por excelencia porque tienen conocimiento de lo que están haciendo. Y para eso hay pericias psiquiátricas, pericias psicológicas, que van a arrojar y van a afirmar que ese sujeto activo fue lo suficientemente, qué sé yo, cognoscente y fue lo suficientemente lúcido como para poder ser responsable de sus propios actos. En consecuencia, ese extremo, por ejemplo, está claramente zanjado. Aunque siempre dejará la huella y el improntus de ser un hecho absolutamente repudiable, absolutamente abominable, que se mate un progenitor, hombre o mujer, por un simple acto de crueldad o de codicia. Eso siempre nos tiene que mantener como seres humanos vitales, ¿no? Con una capacidad de indignación, con una capacidad de sentirnos indignados ante ese hecho. Solamente que esa indignación no podemos confundirla con un plano que se llama lo dogmático. Y el plano dogmático es claro y es absoluto. Si hay la posibilidad de cognición del acto, esa persona debe de responder penalmente hablando. Si hay la posibilidad de que esa persona se conduzca según sus actos, debe de responder penalmente hablando. Por más que el acto sea de por sí abominable, por más que el acto sea de por sí aborrecible, por más que el acto sea de por sí monstruoso, esa persona tiene que responder jurídico penalmente hablando. En suma, el feminicidio, por ejemplo, aquí surge respecto al parricidio en una vertiente que nosotros tenemos que afrontarlo. El parricidio tiene sus problemáticas ya planteadas, tiene sus aspectos ya planteados, pero sucede que el feminicidio irrumpe
respecto al conyugicidio y nos muestra una problemática puntual, que ya la hemos mencionado al comenzar la exposición, que se refiere por excelencia a la confusión que existe hoy por hoy entre feminicidio y conyugicidio. ¿Ya? Es una confusión que existe lamentablemente en los operadores jurídicos que todavía no procesan debidamente el fenómeno feminicida y no procesen para comenzar dogmáticamente el feminicidio. Para que uno tenga en claro cualquier cuestión punitiva penal, de derecho penal general especial, siempre hay que ir a la parte dogmática. Y la dogmática que nos informa que el conyugicidio es una forma de parricidio, el uxoricidio es una forma de parricidio, ¿no? Y que como tal pueden responder tranquilamente a problemáticas sociales que se presentan cuando el varón, cuando el esposo varón mata a su esposa en ciertas circunstancias. ¿Cuándo el juez se comportaría dogmáticamente correcto? ¿Cuándo un juez sería dogmáticamente correcto? Cuando el juez podría decir lo siguiente: para mí no es conyugicidio, sino para mí es feminicidio. ¿Por qué motivo? Porque advierto que por más o por encima de su condición de esposo, en autos, advierto que habría un historial previo de supremacía de género. Yo como fiscal o como juez advierto que el caso me arroja una supremacía de género, que ese esposo mata a su esposa por una supremacía de género. Hasta acá es una solución dogmática, pero que necesita aterrizar a una solución práctica. Una solución que tiene que ver con los autos, que tiene que ver con los documentos, con las pruebas. ¿Me dejo entender? Y ahí la única posibilidad es ir al historial previo a ese acto criminal. ¿Qué es en suma el feminicidio? Es una supremacía de género, es una supremacía del varón sobre la mujer, es una superioridad presunta que el varón asume para él. ¿Cómo así? El varón se cree superior en los diferentes planos humanos. En el plano intelectual se cree superior, en el plano moral se cree superior, en el plano biológico se cree superior, en el plano cognitivo, psicosexual, etc., se cree superior. Y obviamente esa presunta superioridad tiene que estar respaldada por medios probatorios, ¿no? ¿Se entiende? Un hombre que gana al mes 5.000 soles y su esposa gana al mes 20.000 soles, ese hombre, en lugar que se sienta feliz, se siente al contrario, consternado, preocupado, y dice para él: es injusto que esta mujer gane más que yo, porque yo soy más inteligente que ella. En lugar que se sienta feliz, porque su mujer gana 20.000, porque contribuye a su hogar, ¿sí o no? Ese hombre se siente consternado, empieza a pensar que es injusto y empieza a maltratar a su esposa, comenzando de palabra y luego va a los hechos, con agresiones, qué sé yo, hasta que al final termina su sensación matando a su esposa. Ese acto simple de ese varón que cree injusto que su esposa gane 20.000 y él solamente 5.000, eso sería, por ejemplo, supremacía de género. ¿Por qué? Porque aquí se advierte claramente que acá hay una superioridad presunta. Ese varón se cree superior, absolutamente superior, y esa creencia hace que este varón, ¿no?, implemente sus mecanismos de defensa, entre comillas. Y así podemos extrapolar este hecho a los planos físicos, que se cree más fuerte que ella, al plano psicosexual. Si son dos modelos, marido y mujer, qué sé yo, el varón se puede creer más bello que su esposa, ¿no? Y dice y comienza a decir, ¿no?, es injusto que a ella le paguen más porque yo soy más bonito que ella. Y ahí comienza otra vez esa problemática, en donde se ve claramente que ese varón no admite en lo mínimo
que su mujer gane o sea mejor que él. Eso en el fondo es claramente supremacía de género. Un varón que llega a su casa a las 10 de la noche de trabajar todo el día y su mujer lo recibe con un plato frío de comida. El varón monta en cólera y dice: ¿cómo es posible que yo trabaje como esclavo todo el día y tú me sirves un plato de frijoles frío? Monta en cólera y la mata. Eso es feminicidio. ¿Por qué? Porque ese varón, en su mecanismo interno, está procesando una información y está diciendo que es injusto y es absolutamente incomprensible para él que su mujer le pague con ese acto. Cuando ese acto simplemente, ¿qué amerita? Simplemente que le llame la atención, ¿no? Que le diga: ¿cómo es posible que me sirvas esto? En todo caso vamos a divorciarnos, ¿no? ¿Sí o no? Si tú no me comprendes, si tú no me aprecias, simplemente nos separamos y punto. Pero no, pues, por motivo de ese acto, matarla. Un plato de comida frío y la mata, feminicidio. ¿Por qué? Porque se cree superior. Se cree superior. Tan superior que ni siquiera el más mínimo acto de desprecio él lo tolera. Y su respuesta es el crimen. Pero cuando el varón mata a su consorte, a su esposa, por una cuestión de herencia, por ejemplo, por una cuestión patrimonial, por ejemplo, por una cuestión de celos, por ejemplo, eso ya no sería prima facie feminicidio, sería conyugicidio. Salvo que los autos arrojen, ¿no?, una historia previa de maltrato y desconsideración. Ahí sí, pero si no advertimos en los autos este historial previo de maltrato y desconsideración, la solución es conyugicidio. Cada feminicidio que se implementa cada día y a cada rato es un conyugicidio menos. La hipertrofia, el crecimiento hipertrofiado del feminicidio es un conyugicidio menos. Cada día prácticamente no existen conyugicidios procesados. La muerte de las mujeres en el país están siendo, en su generalidad de casos prácticamente, tramitados como feminicidio, en donde el juez o el fiscal no fundamentan muy bien por qué motivo es feminicidio. Por ejemplo, una vez en Colombia, yo le pregunté a una fiscal especializada en familia, y yo le dije: doctora, ¿cómo ustedes trabajan la fundamentación para delimitar feminicidio y conyugicidio? Ella me dijo: bueno, pues como es mujer y como la mujer es maltratada y es asesinada, tenemos que tramitarlo como feminicidio, porque es una muerte de la mujer. Pero sin embargo, la muerte de la mujer no es feminicidio prima facie, es la muerte de la mujer por motivos de supremacía de género. Solamente cuando estamos ante la muerte de la mujer por supremacía de género, ahí recién estamos ante el feminicidio. Si no, no. Para eso hay fórmulas dogmáticas, hay delitos: el conyugicidio, el concubinicidio, el homicidio en agravio de concubino, es concubino, de excónyuge. Hay diferentes posibilidades. ¿Por qué cerrarnos solamente a una posibilidad? ¿Por qué quedarnos solamente en una posibilidad? ¿No? ¿Por qué ser tan cerrados en una posibilidad? En esa medida es que la ciencia penal siempre nos ayuda a plantear bien las cosas. El dominio dogmático no es un dominio que está por las puras, bajo ningún punto de vista. El dominio dogmático es un dominio necesario, es un dominio que hay que aplicarlo, hay que interpretarlo, hay que conocerlo muy bien, porque este dominio dogmático es la llave del reino penal, es la llave de la más sapiencia penal que podemos imaginar. Es la llave mágica, entre comillas, de la solución correcta y la solución debida a los conflictos sociales. Es cierto que estamos en un contexto nacional de bastante capacitación en procesal penal. El modelo procesal penal está en boga.
Yo capacito en litigación oral en el país, es cierto. Pero no solamente lo procesal penal es lo importante. El derecho sustantivo penal también es importante. No podemos cerrarnos al derecho penal sustantivo. Tenemos que ir al derecho penal sustantivo y comprenderlo en su debida dimensión. Si uno no comprende bien las puertas de un derecho sustantivo, yo puedo ser muy capacitado en la parte procesal penal, pero hay que ir a la par, tiene que haber un equilibrio, un dominio dogmático en ambos planos, en los dos planos, lo procesal penal y lo sustantivo penal. No puedo quedarme solamente en un plano. En esa medida es que este delito ha sido analizado, comprendido, sistematizado en este libro que yo les he dado en segunda edición. Es un trabajo no solamente dogmático, también tiene criminología, psiquiatría forense, psicología criminal, para que se analice en su mejor dimensión y para que se analice en su mejor momento al crimen parricida. ¿Cómo analizar cuando el hijo o hija contrata a un sicario para matar a su progenitor? ¿Cuál sería el título de imputación ahí? ¿Cuál sería aquello que nos mantiene como título de imputación originario? ¿Qué plan sería? Si la hija contrata a un sicario para matar a su progenitor, hombre o mujer, ¿qué crimen sería? ¿Qué plan sería? ¿Parricida u homicida? Y si hablamos de unidad, ¿qué unidad sería? ¿Por qué artículo sería? Ahora tenemos el sicariato, ¿no? El año 2015 se tipificó el sicariato. Antes el sicario era penalizado por asesinato por lucro, antes, y teníamos una problemática inmensa. Ahora tenemos un tipo penal propio. Por lo tanto, si la hija o hijo contrata a un sicario, el sicario va a responder por sicariato, por sicariato. Y el hijo o hija van a responder por parricidio. Antes del sicariato teníamos un problema, o era parricidio o era asesinato, ¿no? Y algunos decían, si el plan ha sido parricida, si el plan ha sido construido por el hijo o hija, en esa medida es que todo el ámbito fáctico se ve irradiado por esta faz subjetiva que es el parricidio. Y muchos decían, hay que unificar la conducta. Por lo tanto, la hija sería, ¿no?, instigadora del sicario, ¿no? Y el sicario sería el instigado. El problema está en que si la hija habría instigado a un sicario, ¿no?, la hija, ¿por qué crimen responde? Si la unidad del título de imputación sería por parricidio, ¿no?, la hija respondería como instigadora, supuestamente. Pero sucede que el sicario no es nada de la víctima. Y si el sicario no es nada de la víctima, entonces no se puede punir a un sicario bajo una unidad de título de imputación por parricidio. ¿Me dejo entender? Sería absurdo. Pero sin embargo, en dogmática hemos tenido históricamente esos debates muy intensos en la medida de qué tipo de unidad de título de imputación sería, ¿no? Parricidio, homicidio calificado. En España, por ejemplo, Gimbernat Ortega dijo lo siguiente, ¿no? Hay que penalizar por parricidio. El título de imputación sería por parricidio. Y este parricidio sería dirigido directamente al hijo. Y el instigado respondería, a consecuencia, también por parricidio, solamente que con atenuantes. ¿Por qué? Porque no es pariente. En consecuencia, habría habido una solución dogmática por parricidio, supuestamente, en donde el sicario respondía por parricidio, ¿no?, pero con la atenuante de que no era pariente. Pero sin embargo, esa solución, ya actualmente hablando, no es la correcta.
La única solución correcta ahora sería que el hijo o hija responden por parricidio o matricidio, que mata a su madre, y el sicario por asesinato. No hay la posibilidad ya de manejar en forma de instigación. No hay la posibilidad ya concreta de manejar como instigación, porque eso nos coloca en una solución problemática y harto peligrosa para efectos punitivos. El sicario que mata al padre o madre debe de responder por sicariato, con la pena del sicariato. Y el hijo o hija que contrata un sicario debe responder por parricidio, en concurso con el acto de contratación del sicario. 107 y 108-C, como contratante del sicario. Pero ya no podemos hablar de una unidad de título de imputación, porque tenemos sicariato. Y la problemática de unir, ¿no?, bajo parricidio era harto problemática. Porque sucede que el sicario no es pariente, pues. La única posibilidad correcta hubiese sido que el sicario también sea pariente, ¿no? Es lo único, pero sin eso era absolutamente difícil, complicado. Solamente a nivel dogmático profundo se admitía el debate, se admitía el planteamiento, ¿no? Pero en un sentido práctico era harto problemático, era harto difícil. Y nosotros queremos que la dogmática no sea difícil, queremos que la dogmática sea algo fácil. No queremos hablar de una dogmática profusa, oscura. Queremos, al contrario, que la dogmática sea una ciencia abierta, que sea transparente, que las personas lean una sentencia o un dictamen, por ejemplo, ¿no?, y que sepan comprender de qué está hablando el magistrado. Y para eso es necesario capacitar a los magistrados. Hasta los magistrados supremos necesitan capacitación. Si uno dice, ya no necesito nada, estamos mal. Se requiere una permanente capacitación. ¿Por qué motivo? Porque la ciencia siempre avanza. El derecho penal es una ciencia y como tal siempre avanza, siempre evoluciona, siempre muta, siempre cambia. Y en consecuencia es necesario ser lo suficientemente claros y lúcidos como para advertir que se requiere una permanente capacitación. Eso, en pocas líneas, es el libro del parricidio. Hay también jurisprudencia comentada, el caso Litespino, Llamoja y Lares, ¿no?, diferentes casos que se han dado en el país, y que es propósito del autor que ustedes se capaciten permanentemente en diferentes temáticas penales, ¿no?, con la lucidez y con la claridad de que la dogmática no está para oscurecer nada, al contrario, está para que todo se esclarezca y todo sea mucho más fácil. El día que una sentencia sea oscura, ese día es una señal que no se ha perdido mucho. La sentencia tiene que ser clara. Es como una exposición, tiene que ser lo más simple posible, ¿no? Hacer que lo complejo sea simple. Hacer que lo difícil sea no tan difícil. Y eso, por cierto, requiere también de la participación de cada uno de nosotros, ¿no? Ver al conocimiento no solamente como una posibilidad de tener certificado de estudio, o de ser magistrado, ¿no? Ver el conocimiento como una posibilidad de mejora continua, ¿no?, como una posibilidad permanente de comprensión de las cosas, como una capacidad permanente de luces que tenemos que tener. Porque al final de todo, si uno se pone a pensar las cosas, la estructura misma de la vida es prácticamente cognitiva. La infinitud misma del universo físico nos da la señal que es una cognición. La cognición es lo que nos está sellando nuestro destino. Existimos por cognición, para conocer, para avanzar. Y en esa medida es que tenemos que asumir nuestra capacitación permanente, absoluta. Si llega un día en donde decimos,
que ya no necesitamos nada, ese día hemos fracasado. Así que bienvenidos con el libro, si pueden conseguirlo en cualquier parte. En la parte buena de Zángaro también pueden conseguirlo. En la parte legal, me refiero. Bueno, suma